Muy bien, iniciamos y bueno, quiero darles la bienvenida. Y aparte de la bienvenida, el agradecimiento por decir presente, ¿verdad? Por decir presente, creo que no pudimos buscar un mejor elenco, ¿verdad? Para hablar esta noche estos temas tan importantes que tienen que ver con la cultura de una sociedad, sus componentes. Y bien, quiero darles la bienvenida a cada uno de ellos. Gusto tener conmigo a Isaac, a Daniel, a Ricardo, a Juan y a Max. Bueno, los dejo con ellos para que los puedan conocer un poco más. Muy buenas noches. No, un gusto, Denison. Gracias por presentar. La verdad que yo recibí una notificación en mi teléfono ahorita. Ahorita es demasiado tarde, ya me estaba durmiendo, pero al nomás ver eso, esa notificación se me vino a la mente. No, tengo que conectarme porque aquí hay unos másters en este tipo de temas que vamos a tocar en este momento. Así que te agradezco por la invitación, Denison, y también a cada uno de los integrantes que estamos aquí para hacer esta reunión, un debate y unos temas que vamos a tocar en este momento, que son interesantes. No, ¿y qué les puedo decir yo? Imagínense, también súper honrado y contento de estar con ustedes compartiendo esta noche, casi madrugada, este tema tan importante, ¿verdad? Que a todos nos apasiona y que todos aprendemos un poquito cada día y que todos podemos aportar. Eso es lo importante, que qué gusto verlos a todos. Un Bueno, placer muchas, estar con usted ahorita en esta noche, ¿verdad? Yo me siento alegre de poder pues hablar sobre nuestra cultura, es importante, ¿verdad? Y pues no, solo agradecerles por esta invitación a todos que tomaron en cuenta, ¿verdad? Para poder estar con ustedes en este día. muchas gracias. La verdad que también me siento muy honrado, ¿verdad? Y creo que el tema que vamos a tocar hoy es un tema muy importante, como es la cultura social, las diferentes elementos que lo conlleva, el lenguaje, los símbolos y todos los temas que vamos a tocar creo que son de suma importancia. Para mí también es un honor y agradezco, ¿verdad? Que me hayan podido hacer el llamado a esta noche con tan grandes panelistas como lo son ustedes. Bueno, pues de mi parte, Muy pues bien. pedir una disculpa, la verdad, porque, ¿me escucho? Sí, adelante, adelante. Muy claro, Cabo. Sí, sí. Bueno, traumas de Vietnam. No, pues una disculpa, la verdad, por el retraso. Igual cuando recibí la notificación, con mucho gusto, pero hemos tenido algunos inconvenientes. Pero aquí estamos presentes y muy contentos, la verdad, de poder compartir con ustedes este espacio y poder, pues, hablar sobre estos temas muy importantes con el objetivo de, pues, podernos expresar de nuestras opiniones y que la gente llegue a la gente y entiendan de esta forma eh, sobre los temas los que vamos a hablar y pues eh, muy agradecido por la comprensión y aquí estamos contentos. Bueno, queda más que empezar, compañeros, y creo que una de las partes más eh, importantes de poder nosotros vertir nuestras opiniones, nuestros pensamientos, es poder identificar si en realidad nuestra cultura ha sufrido algún desgaste, si en verdad se cumplen las normas que deben de realizarse, si respetamos los símbolos. Y si sabemos esas ideas principales, pues yo creo que es el momento idóneo para que cada uno de nosotros podamos vertir nuestra opinión con objetividad para llegar a una sola conclusión. Juan. Fíjate que me llamaba mucho la atención ahora que mencionabas acerca de las normas, porque sabemos que son modelos de conducta, ¿verdad? Que nosotros debemos seguir y que debemos de aplicar a nuestras vidas. Pero siento yo, al menos en mi vida personal, se aplica que a veces las normas es un poquito difícil seguirlas. Hay algunas normas que quizá para mí, pues a lo mejor no están tan basadas en lógica, o siento yo, ¿verdad? Que a veces deberían de no existir, pero pues al fin y al cabo están para eso, ¿verdad? Para que sigamos un orden en la sociedad y no podemos tener, pues imagínense ustedes un grupo de hondureños o de personas de cualquier nacionalidad sin normas y sin reglas, pues sí sería una catástrofe, ¿verdad?
Pero realmente yo siento que parte de la cultura, mala cultura de los hondureños es que no podemos seguir las reglas. A veces nos causa un poquito de conflicto eso, ¿verdad? De seguir la norma, pero bueno, nos toca muchas veces. Sí, pues totalmente de acuerdo con Juan. La verdad, pues es un gran problema que nosotros tenemos, la verdad, pues por el simple hecho, voy a poner como ejemplo, la verdad, pues, bueno, no tengo licencia y yo tengo carro. eh, Siento que algún día, pues, me va a parar algún policía y Ya está faltando me a va la a tocar norma. ofrecer como tú. ¿Ah? Ya estás faltando a la norma de ahí. Entonces, estamos faltando a la norma y es un, pues, así somos los hondureños, la verdad, y en todo lo que podamos hacer para romper las reglas y hacer las cosas de nuestra manera, sí, lo vamos a hacer, pero hasta cierto punto es como correcto. Te apoyo, Juan, con ese comentario que hiciste ahorita, la verdad. Daniel, pero creo que también aquí podemos vertir el tema de respeto, el respeto a los símbolos y qué desempeña, porque para usted, ¿qué simboliza la policía? Simboliza que los van a proteger. ¿Y cómo los van a proteger si nosotros estamos incumpliendo normas? Entonces, ¿cómo vemos nosotros que todo el contexto de culturalización social va de la mano de un tema al otro? Podemos hablar del lenguaje, qué podemos decir del lenguaje? No hay No, que pero, hablar para dar una pero yo expresión. quiero, pero yo quiero recalcar algo ahí, Max. Es decir, la policía tiene eso de decir servir y proteger, pero eso es independientemente de voy a cuidar al pueblo, voy a servir al pueblo si cumple normas o no. No se trata de que si las cumplo o no las cumplo, no voy a proteger al pueblo. Esa parte de la policía, ¿no? Pero si hablamos del lenguaje, ¿verdad? Ese será un poquito del tema, ¿no? Pero comparto, está bien el tema, está súper excelente, ¿verdad? Pero ya en cuanto al lenguaje, hay muchas cosas del lenguaje, muchos paradigmas, mucho tabú muchas veces, ¿no? Porque cuando nos hablamos de la palabra lenguaje en la cultura hondureña, ¿en qué pensaríamos? Estamos pensando en que hablamos el idioma español, ¿verdad? Es el idioma oficial, ¿no? De Honduras, claro. Pero hay otras etnias como el garífuna, mezquito, tolipán, pech, chorti, entre otros, ¿no? Que tienen lenguajes diferentes, que no se hablan mucho en la zona urbana, pero en la zona rural muchas veces se habla de eso. Hablan ese tipo de idiomas. Es como un lenguaje que va a la misma cultura hondureña y forma parte de la cultura hondureña. Ya hay otros casos como el hondureñismo, si no me equivoco, si el hondureñismo también, como decir palabras como catacho, ¿no? Que eso es una forma coloquial a referirnos a nosotros, los hondureños. Eh, el término, yo creo que si usted investiga un poco, el término esto del catacho se va durante la guerra entre Honduras y El Salvador en 1969, ¿verdad? Y esto atribuye a los soldados hondureños conocidos como chatruces, ¿verdad? Algo así se decía, ¿no? Chatruches, algo así más o menos, si no me equivoco. Entonces, desde entonces, los hondureños adoptaron el término como un gentilicio cariñoso y propio, ¿verdad? También están como otras palabras como chamba, que se puede simbolizar como empleo, ¿no? Guaro, ¿no? Como que una bebida alcohólica, ¿no? Puede ser pulpería, puede ser pisto, puede ser maje, puede ser chimbombo, puede ser cachuga, un montón de palabras. Y muchas veces las usamos y ya si nos vamos a otros países no las conocen porque solo las conocemos en Honduras y entre los mismos hondureños las hablamos. Entonces, de igual forma es como que esos hondureños solo son unos ejemplos y hay muchas más expresiones y palabras que son propias de la cultura hondureña, ¿verdad? Y que eso nos enriquece el lenguaje local. La variación lingüística enriquece también lo que sería la diversidad cultural del país y refleja la identidad de su pueblo. Van arraigadas con todos los temas que estamos hablando en este momento y estoy totalmente de acuerdo con eso, con lo que dijo Max sobre los símbolos, que hay que saberlo respetar y eso es muy importante, sobre todo las normas también. Muy bueno, la muy, Ah, muy muy interesante, Isaac, también recalcar que cuando hablamos de lenguaje también tenemos que estar claros que, por ejemplo, la forma de hablar de la gente allá en Tegucigalpa es diferente a hablar de nosotros aquí en la costa.
O la gente de Ceiba, por ejemplo, que usa por ahí otro tipo de léxico diferente al que nosotros estamos empleando, aunque sea el mismo territorio nacional de Honduras. Correcto. Y suele pasar esto también. Mira, cuando hablamos de cultura, es importante recalcar también los valores con los que nos han crecido en nuestras casas. Y me gustaría escuchar a Ricardo, que sé que maneja el tema, a ver qué él pudiera aportarle, a ver qué él pudiera aportarnos acerca de los valores. Ricardo. Denison, sí, solo antes de Ricardo quiero aportar algo a lo que mencionaba Isaac y lo que mencionas tú. Me decía Isaac, yo voy a tierra adentro, miro a una persona garífona, una persona indígena, pero ¿cómo usted va a descubrir, Isaac, que esa persona quizás maneja otro tipo de lenguaje? Con símbolos. Usted no va a ver vestido a una persona de la etnia garífuna con vestimenta como la que usamos nosotros. Ellos ya andan vestidos ya meramente con su cultura. Puede ir a buscar los pech paya y usted va a saber que quizás esa persona, por la vestimenta, que es un símbolo también, la vestimenta es un símbolo, usted va a saber que quizás no hable, o quizás sí puede hablar, o nosotros no podamos entender, o no podamos hablar el idioma de ellos, ¿verdad? Que es tan bonito. Tenía- Pero en esa parte, compañero Isaac, quería recalcar eso. Y con el compañero Denison, yo solo quiero preguntarle, Denison, usted me dice que las personas de Tegucigalpa quizás no van a poder hablar de la misma cultura que las personas de San Pedro, pero existen normas para eso. Tenemos normas que nosotros podamos incluir en este tipo de culturismo, que el culturismo social que tenemos en la actualidad. Claro, Muy bueno, bien, muy voy bien, a hablar ahí, bien. voy a hablar ahí porque lo que compañero Denison lo que quiso decir es que no es como en sí el lenguaje lo que cambia, sino que pues conocemos las cosas como otro tipo de nombres. Por ejemplo, bueno, allá en el pueblo donde vengo yo, allá les decimos charasmuca, en otro lado les dicen topollillos, no sé qué otro nombre les dicen. Entonces, ese es un ejemplo, creo que a eso se refiere Denison cuando dice que la gente de Tegus habla un poco diferente de los léxicos de acá de San Pedro. Sí, no es hablar diferente, sino que llaman, vaya, por ejemplo, al banano verde le dicen mínimo y de ahí para arriba podemos encontrar un montón de ejemplos también. Básicamente es eso. La eterna Yo guerra creo, entre San Pedro y Tegu, ¿verdad? De cómo hablan y qué es lo que existe y qué es lo que no hay. Siempre hay una guerra con eso, o sea, de que los hondureños decimos guineo y allá mínimo, y acá topodillo y allá charamusca y otros términos, vaya. No sé a cómo le dicen al refresco allá en Tegu, le dicen pasame una, Móvil, no sé, móvil, ¿cómo? imagínate. Eso, imagínate, o sea, aquí un fresco, pues nomás, o sea, pásame un fresco, pues, de otro nombre. Y uno va allá a Tegu, yo he ido a Tegu por ciertas cosas y me doy cuenta que hay muchas cosas diferentes. Y sobre todo el clima también, ¿verdad? El clima es diferente. Pero, y no dejemos atrás la creencia de que la gente de Tegucigalpa muchas veces es más fina, es superior a los sanpedranos, o los sanpedranos somos superiores. O sea, el tema de la creencia en el culturismo también creo que en la cultivación social, pues va muy arraigada, la verdad. tenés razón, Max, porque fíjate que, bueno, yo tengo amigos que se criaron en esos lugares así de Tegucigalpa, que ellos tienen otro tipo de creencia a las que yo tengo, porque, por ejemplo, o sea, una de mis creencias, o sea, es sobre agarrar la primera agua de mayo, o sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquitito y era mayo, ¿verdad? Caía una lluvia así de la nada y mi abuela, como yo me crié parte con mi abuela, ¿verdad? Entonces mi abuela me decía, vámonos todos a mojarnos. Y yo le dije, abuela, ¿por qué, abuela? Es que si nosotros agarramos el agua de mayo, nos va a ir bien, vamos a agarrar el año con dinero, decían. Y una vez yo contándoles eso, así, a aleros, así, X, y les cuento, fíjate que, y me quedaron viendo así bien raro, como que, ¿y qué onda? ¿Qué onda con sus creencias? Así va. Ya después, cuando yo me puse a visualizar las creencias de ellos, unos me salían tipo que una creencia de ellos era de que tapar los espejos cuando llueve porque atrae rayos.
Entonces, yo como que también quedé en ese tipo, ¿qué onda? O sea, ¿quién va a tapar los espejos cuando llueve porque va a agarrar rayos? Digo yo. Entonces, yo creo que cada región, o sea, cada región pues tiene su tipo de creencia, ¿verdad? No sé, alguien de aquí que se haya topado con gente así, que queda así pues dentro de lo normal con las creencias que tiene. Fíjate, Ricardo, que ahora que mencionas eso, te he de confesar que mi mamá es fiel creyente de eso de los espejos. En mi casa solo comienza a llover y literalmente así a tapar todos los espejos porque pueden atraer rayos. Y me llamaba mucho la atención cuando mencionabas también lo de las aguas de mayo. Sí había escuchado que la primera agua de mayo, en mi pueblo al menos, yo soy de Copán, y pues había escuchado que la primera agua de mayo la recibían que porque te caía bien. No había escuchado realmente que porque nos fuera a ir bien con el dinero de ahora en adelante yo me voy a bañar con la lluvia de todo el mes de mayo, te lo aseguro. Correcto. Es No, que el problema, es ¿sabes? como No es el problema, sino que el detalle es que, es como dice Ricardo, en ciertas regiones tal vez son las mismas creencias, pero son diferentes como conceptos. Por ejemplo, yo también había escuchado y no era como que te iba bien con el dinero, sino que ibas a tener mucha buena suerte después de si recibir la primera Ujú, agua de mayo. Entonces, correcto. también tiende como a discriminarse un poco, depende de la región o cómo lo percibe cada persona. Fíjate que me llama la atención cuando hablamos de estas cosas de las creencias porque están bastante enlazadas con los valores, como lo mencionaba Max al inicio. Correcto. Realmente estas creencias que nosotros tenemos y que de pronto para personas extrañas puedan parecer incluso hasta un poco bobas, ¿verdad? Pero realmente fundamentan los valores que nosotros tenemos como personas, que tenemos como hondureños, los valores que nosotros, los que venimos de pueblo, por ejemplo, tenemos bastante arraigados y aunque nos hayamos mudado y que ahora pues estemos aquí en la gran ciudad, pues siempre la llevamos muy adentro, ¿verdad? Pero Correcto. pero, Sí. Ah, qué simboliza para usted la lluvia? La lluvia es prosperidad, es vida. Ok. Entonces, pero como usted, aquí en la ciudad, que estamos en la ciudad, podemos decir, bueno, la gente que vivió las catástrofes, la lluvia simboliza que tienen que volver a ser Cierto. precavidos. Sí, es un símbolo En de el campo, temor ¿qué para ellos. significa? Significa y simboliza que va a haber prosperidad en la agricultura. Y en Tegucigalpa, que yo quiero mucho a la gente de Tegucigalpa, simboliza Un que por saludo fin para los llegó de el Tegu. agua, ¿verdad? Que por fin llegó el agua. Entonces, creo yo que el culturismo, como lo vuelvo a repetir en la sociedad, eh, abarca todos estos temas y estos objetivos y que me alegra mucho escuchar la parte de cada uno y que aporta, la verdad, bastante al culturismo y cómo estamos fallando y cómo podemos rescatarlo. eso está, Correcto. todo eso está muy interesante. Y yo creo que todo esto está muy, como les digo, arraigado con otro tema que falta tocarme. Yo creo que la cultura material es algo pues muy relevante, ¿no? En la cultura hondureña. O sea, si nos fijamos, tenemos muchas cosas que nos caracterizan como cultura material. No sé si alguien puede dar algún ejemplo de eso para que pues vayamos avanzando en eso, porque yo creo que es otro tema que vamos a tocar ahí. Claro, sí. Bueno, la cultura material es como la marca que dejaron nuestros antepasados, nuestras etnias. Siempre, por ejemplo, la plaza de San Fernando en Omoa, si no me equivoco, ahí hay un tipo de cultura material que ahí podemos apreciar mucho los cañones que tenían. Podemos apreciar, es como para los objetos que tenemos para poder apreciar y comprender la historia de lo que ha sucedido. Entonces, en ello basa como en tener los objetos en la historia para poder comprender y que podamos estudiar y de manera como apreciar todo lo que hemos vivido y hasta dónde hemos llegado con esto. Y simboliza respeto, ¿verdad? El fuerte de San Fernando simboliza respeto y que hubo normativas, dentro de este proceso de culturismo social, ¿verdad? Y qué interesante en Correcto. nuestro país cómo tenemos ejemplos de cultura material. Imagínate en el occidente tenemos las majestuosas ruinas de Copán,
tenemos a lo largo y ancho del país iglesias, tenemos platillos, tenemos trajes típicos, tenemos infinidad de elementos que expresan realmente la cultura, que expresan realmente nuestras raíces y por lo cual todos, estoy seguro, nos sentimos realmente orgullosos. Claro, tenemos el Así es. parque de la Cepilla también, que es muy importante también recalcarlo. Es uno de los más grandes en Latinoamérica y pues también es para apreciar mucho la cultura material. Sí, Sí. compañero, yo creo también que los símbolos, ¿verdad? Aparte de representar lenguajes, aparte de representar, eh, representan normas. Como dile ejemplo el San Fernando, que era un país que tenía normas y que aportaba, ¿verdad, Denison? Así es, Max, Rafik. Las normas, imagínate, yo no me imaginaría en Honduras donde no hay normas. Recordad que las normas eh, pueden tener normas eh, meramente legales, formales o no formales. Entonces, normas podemos tener en diferentes ámbitos y creo que también lo mencionabas en un momento, los símbolos y cómo se relacionan ambas. Por ejemplo, vas a un lugar y ves un rótulo ahí que te dice que guardes silencio, o estamos en la ciudad también y hay tráfico, tienes que hacer un semáforo en rojo también. Y está pasando algo, ¿sabes? Muy interesante. Yo estuve en Puerto Tegucigalpa, creo que hace 2 días, y ahí la gente no está respetando el semáforo. Ya sea que la luz esté verde, o sea que la luz esté roja, la gente se tiene un descontrol ahí, pero tremendo. Entonces, y eso que hay normas, y ya si no las hubieran más, yo no quisiera realmente imaginármelo, cómo viviéramos acá en nuestro país. Gracias. Me hacía pensar ahora que hablaba Denison y los otros buenos amigos, cómo los símbolos vienen a ser como el eje, ¿verdad? Realmente de esta parte cultural, porque un símbolo puede representar a la vez algo de lenguaje, puede representar una norma, puede ser parte de una cultura material y a la vez también ser el baluarte o el pilar de nuestra creencia y de nuestros valores, ¿verdad? Y vaya, al caso, una iglesia, que aquí en Honduras tenemos un montón de iglesias coloniales, por ejemplo, que representan tanto el símbolo de nuestra fe, representan también la cultura material, representan una norma, ¿verdad? Jerárquica, una norma de respeto que nosotros tenemos a las iglesias y pues están enroladas también con lo que son los valores y las creencias de los hondureños, independientemente si seamos de esa religión en particular a la cual representa ese edificio, ¿verdad? Que estamos conscientes que de pronto la iglesia no es el edificio, sino las personas que llegan, pero que esa edificación es realmente el símbolo de la fe de muchas personas. Fíjense, vean cómo está entrelazado esto, ¿verdad? Imagínense, una iglesia colonial es lo que exponía el compañero Daniel, ¿verdad? Simboliza que hay creencia y que se debe guardar un lenguaje apropiado también dentro de eso. Entonces, ¿cómo va todo amarrado? ¿Cómo va todo acoplado? Y que además debe haber normas. O sea, una iglesia es un símbolo, una iglesia es creencia, una iglesia es un lenguaje, una iglesia es valores, como decía el compañero Juan. Entonces, todo esto va arraigado a la culturización social, la verdad. Claro, entonces, como decía Juan Fernando, me gustó un tema que él tocó ahorita, que cada iglesia con sus creencias, ¿verdad? Y creo que ahí se puede hablar sobre los valores sobre nosotros, porque yo recuerdo que mi familia pues va a una religión diferente, que por ejemplo es la católica, ¿verdad? Pero la católica tiene un tipo de creencia de que como que no puede tomar café, o sea, no sé por qué. Otros dicen de que los Viernes Santos, como que, bueno, nosotros lo tomamos como que no se hace nada, pero para ellos, o sea, ver a alguien comer carne es un gran pecado, ¿verdad? Entonces, Ricardo, y no beber café es una norma en esa iglesia. correcto, es una
norma, ¿verdad? Pero hay otras religiones que dicen que le pasa, o sea, es normal, dice, pero yo pienso que cada quien, o sea, tiene su tipo de creencia y conforme a su religión, ellos van avanzando, o sea, cada quien, o sea, no comparten tipo otras cosas, pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros como hondureños, o sea, nos ponemos solo a criticar el por qué son así, pero no entendemos que cada quien con su cultura y su creencia y no respetamos a veces sobre lo que otros creen y queremos hacerle entender que tienen que hacer lo que nosotros creemos y no respetar la opinión que ellos tienen. Pero se los Y digo porque a mí pasaba conmigo, o sea, yo decía tipo, ¿qué de malo hay? ¿Qué de malo tiene de uno de comer carne? A uno hondureño le gusta comer carne, pero yo dije, qué fea esa religión, dije así, pero poco a poco fui creciendo y fui entendiendo, ¿verdad? Que uno no podía pues, cambiar la cultura a la gente, o sea, ellos son así y así quieren ser y hay que dejarlo ser. Así es, Ricardo. Yo creo que no podemos hacerlo. Y, ¿sabes? Ya para ir cerrando, me gustaría escuchar a Isaac, que nos tiene un dato, ¿verdad? Como todo, súper importante. Entonces, vamos, Isaac. Me gustaría sí, no, escucharte. gracias por el tiempo, Denison. Bueno, no, en este caso, mi dato es hablando de la iglesia y todo eso que estamos hablando, ¿no? Solo quiero darles un dato histórico, mi gente. 921 años de qué? Ese es el tiempo que tiene el reloj de función más antiguo del mundo, que se ubica en Comayagua, es una catedral, se llama la Inmaculada Concepción. Es como un dato que quiero que sepan de que hay una cultura material ahí súper importante, porque hay un reloj en funcionamiento desde hace 921 años, Y, como dato. y simboliza la llegada de los españoles. Eso. Excelente. Amigos, yo creo que podríamos estar hablando 2, 3 horas de este tema. Gracias por haber atendido esta llamada, gracias por habernos acompañado y gracias a toda la gente que nos está viendo. Un saludo, gracias. Para despedirse, Saludos a 3 segundos. todos, un Gracias, placer, hombre. la verdad. Es un tema extenso, ¿verdad? Pero esperamos nosotros en otra ocasión poder hablar, ampliar más esto y la verdad me gustó estar con ustedes, hablar sobre nosotros los hondureños, ¿verdad? Qué lindo es ser hondureño, como dicen, pero fue un placer, pues la verdad, haber tocado este tema con ustedes.